Vamos entonces ahora a ver cómo opera el regulador de presión de gas aguas arriba marca Kimray. Este equipo se utiliza en los cabezales de gas de las baterías de separadores para mantener constante la presión de gas, la presión de separación en la parte superior de los separadores. De tal manera que si esta presión se le ajusta a un set point con el adjusting screw que dice ahí, o el tornillo de ajuste, se ajusta un set point. Si la presión, por ejemplo, está baja, ¿verdad? Entonces este equipo cierra y no permite que se releve gas al quemador, que es a donde va a dar. Como consecuencia, entonces la presión tiende a subir dentro de la batería para mantenerse en el set point que le estamos indicando. Y al revés, si la presión está alta, entonces este equipo va a abrir el asiento inferior de la motora y va a relevar a la atmósfera, al quemador, para mantener la presión a la presión que nos interese, que le interese al operador. ¿Verdad? Entonces la parte de arriba es el piloto, la parte de arriba, de donde está la mancuernilla que se ve, la pilot plug para arriba es el piloto, y la parte inferior es la válvula motora, que cuenta con un asiento, el que está hasta mero abajo, tiene un diafragma oscuro ahí, un asiento, ¿verdad? Que sella contra la presión roja, que es la que está en la batería de separadores, la queremos regular, y en la parte superior tiene un diafragma sobre el cual actúa la presión amarilla, que como el área del diafragma es el doble del área del tapón del asiento, pues entonces cierra en caso de que se necesite. Vamos entonces a leer, ver cómo opera esto. Dice: operación. El ensamble del piloto y de la válvula motora, que están achurados, son las únicas partes móviles en el regulador. Efectivamente, desde la mancuernilla a donde está el diafragma hueso, es la parte que se mueve venciendo al resorte, mientras que en la motora se tiene el diafragma y el asiento, que son las partes que se mueven. Dice: el pilot plug, la mancuernilla, consiste de dos bolas de acero inoxidable rígidamente conectadas por un vástago. El asiento superior de la mancuernilla es la entrada de presión de gas al diafragma de la motora, rojo a amarillo. El asiento inferior de la mancuernilla es el venteo de la presión del diafragma de la motora, amarillo a atmósfera. Entonces todo está en regular esta presión sobre el diafragma de la motora. El resorte del piloto en el bonete empuja la parte superior del ensamble del piloto y es opuesto en el lado inferior por la presión aguas arriba, o sea, la presión en rojo, que ahí se ve un manómetro inclusive, y ahí se ve la presión actuando hacia arriba. Dice: suponga que el resorte del piloto está comprimido por el tornillo de ajuste para mantener una presión aguas arriba mayor que la roja. Entonces, ¿qué está pasando? Debe de estar cerrado esto, ¿sí? Dice: el ensamble del piloto se encuentra forzado hacia abajo por el resorte del piloto, le está ganando. El asiento inferior de la mancuernilla, amarillo a atmósfera, está cerrado, ¿sí? O sea, no está relevando la presión del diafragma de la motora. Y el asiento superior, rojo o amarillo, está abierto, entonces está enviando presión al diafragma de la motora manteniéndola cerrada. Esto deja que toda la presión aguas arriba cargue sobre el diafragma de la motora, cerrándola. El área del diafragma de la motora es el doble del área del asiento de la motora, del tapón, con lo que se asegura un cierre completo. Conforme la presión aguas arriba, la roja, aumenta hacia la presión de ajuste, el set point, el ensamble del piloto se mueve hacia arriba contra el resorte del piloto, para primero cerrar el asiento superior, ¿sí? Con lo cual ya no envía presión al diafragma de la motora, y abrir el venteo de presión. No tan solo no envía, sino que ventea la presión sobre el diafragma de la motora, amarillo atmósfera. Conforme la presión del diafragma de la motora disminuye, se está relevando, la presión aguas arriba, rojo, actuando en la parte inferior del asiento de la motora, abre la válvula. Con el alivio de la presión aguas arriba, rojo, a través de la motora, el ensamble del piloto asume una posición en la que ambos asientos de la mancuernilla, en un instante en el que ambos asientos de la mancuernilla están cerrados.
La acción de no relevar presión de la mancuernilla contra sus asientos ajusta la presión del diafragma de la motora a reposicionar el ensamble del vástago de la motora a acomodarse a cualquier caudal. Es una acción de regulación. La reposición produce una verdadera acción de estrangulamiento controlado o de regulación. Gracias.